Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que les va a encantar y a dejar con la boca abierta. Soy y como siempre estamos aquí para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, esas que nos hacen reír, llorar, y hasta gritarle al televisor. En el vídeo de hoy vamos a destapar un poco más de los secretos y los chismecitos jugosos detrás de cámaras, pero no cualquier chismecito, uno que involucra a Kerem, a Hande y a un personaje que ha levantado muchísimas cejas. Prepárense para un viaje lleno de dramas, amores, rupturas y posibles vendettas, todo al puro estilo turco que tanto amamos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este lío, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, y por supuesto, dejar un comentario al final con su opinión sobre todo lo que vamos a ver hoy. Ahora sí, arranquemos. Vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos los fanáticos de las series turcas en los últimos meses, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, esa pareja que nos enamoró en Sen Kalkam o Llamas a mi puerta y que luego, bueno, la vida real les tenía preparado otro final. Y como si eso no fuera suficiente drama, ahora surge una situación que parece sacada directamente de una telenovela, la conexión de Kerem con un proyecto que muchos interpretan como una indirecta muy directa a Hande. Sí, señoras y señores, esto se pone bueno. Para entender este embrollo primero tenemos que hablar de la serie, Jakobseversen, o como se le conoce internacionalmente, If You Love Too Much. Esta serie, protagonizada por Kerem Bürsin, es una comedia romántica, pero con un toque bastante diferente. Kerem interpreta a Ateş, un joven que tras la muerte de su padre se ve obligado a regresar a Estambul y hacerse cargo de los hijos de su madrastra. Y no son unos niños cualquiera, sino una tropa de rebeldes que le ponen la vida de cabeza. El género es una comedia romántica, pero esta vez con más énfasis en la comedia, un poco alejada del romanticismo meloso al que nos acostumbró Kerem en Sen Kalkam. Ateş es un personaje sarcástico que rehuye de las responsabilidades y que de repente se encuentra al frente de una gran familia disfuncional. La trama se centra en cómo este hombre aparentemente frío y distante empieza a conectar con estos niños y con la institutriz que contrata. Los actores principales, además de Kerem, son Afsanur Sancaktutan, quien interpreta a la institutriz, y un gran elenco de jóvenes actores que dan vida a los niños. La química entre Kerem y Afsanur es innegable en la pantalla, y la serie ha ganado mucha popularidad, generando conversación en redes sociales. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Hande? Bueno, ahí viene la parte jugosa. Muchos fans y algunos medios de comunicación han interpretado el papel de Ateş como una especie de respuesta de Kerem a su ruptura con Hande. Ateş en muchos sentidos es lo opuesto a Serkan Bolat, el personaje que interpretó Kerem en Sen Kalkam y que lo catapultó a la fama junto a Hande. Mientras que Serkan era un hombre frío calculador, pero muy enamorado de Eda, Ateş es más cínico, escéptico del amor y, en cierto modo, más desapegado. Muchos han visto en esta elección de personaje una manera de Kerem de marcar distancia con su pasado, de mostrar una faceta diferente de sí mismo y, sobre todo, de enviar un mensaje implícito sobre su relación con Hande. La serie, sin duda, tiene su propio mérito y es una gran producción, pero este contexto de la ruptura le ha añadido un ingrediente extra que la hace aún más interesante para el público. Pero ahí no acaba la cosa. Vamos a hablar ahora de una serie más antigua, pero que cobra una nueva relevancia en este contexto, Kurt Seyit ve Sura o Seyit y Sura. Esta es una serie de drama romántico histórico protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah. Esta joya nos traslada a la Rusia imperial de principios del siglo XX, justo antes de la Revolución, y nos cuenta la apasionada historia de amor entre Kurt Seyit, un teniente del ejército, y Sura, una joven de una familia noble rusa. La serie es un drama de época con una producción impecable, que nos sumerge en la belleza y la opulencia de San Petersburgo, pero al mismo tiempo nos muestra la turbulencia social y política del momento. Los actores son maravillosos y la química entre Kıvanç y Farah es palpable en cada escena. Es una historia de amor muy intensa, llena de obstáculos y giros inesperados, que nos mantiene al borde del asiento. Ahora, ¿qué relación tiene esto con nuestro tema de hoy? Pues bien, muchos espectadores han comenzado a comparar la intensidad y la complejidad de la relación de Seyit y Sura con lo que se percibía de la relación entre Kerem y Hande. Al igual que en Kurt Seyit ve Sura, donde los personajes luchan contra las adversidades y contra un destino que parece empeñado en separarlos, la relación de Kerem y Hande también tuvo que lidiar con la presión de la fama,
las expectativas del público y los desafíos de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. Si bien son dos historias diferentes, la manera en que las emociones y los conflictos se expresan en Kurt Seyit Besura resuenan con la percepción que muchos tienen sobre la ruptura de Kerem y Hande, lo que ha llevado a muchos a revisitar esta serie como un espejo de ciertas dinámicas emocionales. Y ahora, vamos a añadir un poquito más de misterio a esta ecuación. Vamos a hablar de una serie que, aunque no está directamente relacionada con Kerem, sí que ha resonado en el imaginario colectivo como una especie de contrapunto a la historia de Kerem y Hande, Kuzgun. Esta serie de drama criminal está protagonizada por Bar Arduk y Burcu Birizik. Aquí Bar interpreta a Kuzgun, un hombre que busca venganza por la muerte de su padre y que, en el camino, se reencuentra con su amor de la infancia, interpretado por Burcu. Kuzgun es una serie llena de intrigas, secretos y escenas de acción que nos atrapan desde el primer capítulo. La trama es muy bien construida y la interpretación de los actores es de primera. Pero lo que hace que esta serie sea relevante en nuestro análisis de hoy es el tema de la venganza y las segundas oportunidades en el amor. La relación de Kuzgun y Dila, el personaje de Burcu, está marcada por la desconfianza y el resentimiento, pero también por un profundo amor que nunca se extinguió. En este sentido, algunos espectadores han comenzado a ver en esta dinámica un paralelismo con la situación entre Kerem y Hande. Aunque ellos no están inmersos en una trama de venganza, sí se ha especulado mucho sobre el posible resentimiento y las heridas que pudo haber dejado la ruptura. La serie, aunque no es un espejo directo de su historia, sirve como un reflejo de las complejas emociones que pueden surgir después de una relación que terminó de forma pública y dolorosa. Ahora vamos a hacer un pequeño alto para hablar de un detalle curioso en la producción de todas estas series. Algo que tienen en común es que todas ellas, aunque en géneros diferentes, muestran personajes masculinos que, en cierto modo, luchan contra las expectativas y las convenciones sociales. Atesen Jakob Seversen se resiste a aceptar su nuevo rol como figura paterna, Serkan en Senkalkam lucha contra su propia frialdad emocional, Kurt Seyit en Kurt Seyit Besura debe desafiar las barreras de clase y la guerra para vivir su amor y Kuzgun en Kuzgun busca justicia a pesar de los obstáculos. Esta elección de personajes es una constante en las series turcas, que suelen mostrar hombres con profundas luchas internas, que deben enfrentarse a sus propios demonios para alcanzar la felicidad. Y este detalle puede que no sea casualidad, dado que las producciones turcas buscan conectar con una audiencia que valora la autenticidad y las historias complejas. Volviendo a Kerem y Hande, es importante recalcar que toda esta interpretación es una teoría construida a partir de la percepción del público y las especulaciones de la prensa. No hay ninguna declaración oficial que confirme que la elección de Kerem de participar en Jakob Seversen sea una respuesta a su ruptura, o que la serie esté inspirada en su experiencia personal. Sin embargo, en el mundo de las telenovelas turcas, la línea entre la ficción y la realidad muchas veces se desdibuja, y este tipo de análisis es parte del encanto que hace que estas historias nos fascinen tanto. La prensa turca, por supuesto, no ha perdido la oportunidad de alimentar esta polémica, y ha publicado decenas de artículos con titulares sensacionalistas, que solo han hecho que la conversación en redes sociales sea aún más intensa. Es interesante ver cómo el público ha comenzado a analizar cada gesto y cada palabra de los actores después de la ruptura, buscando pistas que confirmen sus teorías. Si Kerem se deja crecer la barba, es porque está en modo dolido, si Hande publica una foto en un viaje, es porque está superando a su ex. Todo se convierte en un análisis constante y exhaustivo, que demuestra el gran poder que tienen las telenovelas turcas para generar un impacto profundo en la cultura popular. Además, la vida de los actores se convierte, por momentos, en una extensión de sus papeles en la ficción, creando una especie de metatelenovela que nos mantiene enganchados. Ahora bien, hablando de la vida de los actores, es imposible no mencionar la impresionante trayectoria de Hande Erçel. Tras su éxito en Senkalkam, Hande se ha convertido en una de las actrices turcas más cotizadas internacionalmente. Ha participado en campañas publicitarias de grandes marcas, ha sido portada de revistas de moda y ha consolidado su estatus como un icono de estilo. Por su parte, Kerem Bürsin también ha seguido cosechando éxitos, tanto en televisión como en proyectos cinematográficos. Aunque la ruptura haya sido un tema de conversación constante, ambos han demostrado que son talentosos profesionales que saben mantener su carrera al margen de su vida personal, o al menos lo intentan. Sin embargo, esta separación ha demostrado también la vulnerabilidad de las parejas famosas, que deben lidiar con la presión de los medios y el escrutinio constante del público.
En resumen, la historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse en el universo de las telenovelas turcas. Las series que hemos mencionado hoy, desde la comedia romántica de Jakob Seversen hasta el drama histórico de Kurt Seyit Besura, pasando por la intriga de Kuzgun, son un claro ejemplo de la diversidad y la calidad de las producciones turcas. Pero también nos muestran cómo las historias que vemos en pantalla pueden resonar con nuestras propias experiencias y generar un impacto profundo en nuestra forma de ver el mundo. La ruptura de Kerem y Ande, con todos sus detalles y especulaciones, se ha convertido en una especie de drama que trasciende la vida privada de los actores y se convierte en un fenómeno cultural. Y bien, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a profundidad de las series turcas y, por supuesto, de este chismecito entre Kerem y Ande. Recuerden que todo lo que hemos hablado son especulaciones, análisis y teorías, pero lo importante es que nos hemos divertido explorando el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto, así que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la elección de Kerem de participar en Jakob Seversen? ¿Creen que la historia de Kurt Seyit Besura se parece a la de ellos? Los leo con atención. Y como siempre, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para que sigamos disfrutando juntos de todo este drama, romance e intriga. Hasta la próxima.